Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un caso clínico de una mujer de 22 años que tenía a nivel de la pubis y de la ingle tiña inguinal. Este video les voy a detallar cómo se presentaron sus síntomas, qué es lo que hizo esta mujer y al final cómo se resolvieron los mismos cuando acudió a su evaluación y atención médica. Esta mujer acude al consultorio con un tiempo de enfermedad de un mes, refiriendo que a nivel del pubis tenía pues una lesión redondeada, una lesión de color rojo, rojiza, asociado a descamación, la cual pues con el paso de los días iba expandiéndose la misma. Cuando se le preguntó si tenía algún antecedente de importancia o alguna enfermedad crónica, negó que tenga algún antecedente al respecto. Además refirió esta paciente que se había aplicado en la zona de lesión cremas humectantes y también corticoides tópicos, lo cual pues no ayudaron o no le sirvieron para curarse de estas lesiones, las cuales al contrario se fueron expandiendo más a áreas vecinas. Además refirió que coincidiendo con un rasurado de la zona mencionada, esto contrajo el empeoramiento del mismo con la aparición de signos de inflamación y la presencia de pústulas en esas lesiones, además de la aparición de dolor, que era un síntoma que no tenía, para lo cual pues usó antibióticos en crema tópicos a nivel de esa lesión y los cuales pues no le causaron ninguna mejoría. A continuación están viendo aquí a mi izquierda una imagen al respecto. Está en blanco y negro porque si la pongo al color natural probablemente pues YouTube la restrinja y no me deje publicar este video. Más o menos están viendo la imagen como está ahí a mi izquierda. La coloración es como el otro cuadrito que está aquí encima de la imagen, para que más o menos tengan una idea de cómo era esa lesión. Cuando llega al consultorio y al examinarla pues se va a evidenciar que sí tenía pues unas imágenes redondeadas, rojizas, con descamación, que también pues llegaban a comprender la zona inguinal, notándose también la aparición de pústulas foliculares, y al examen físico esta zona era muy dolorosa, es decir, a la palpación del mismo la paciente refería mucho dolor. Además, al momento de examinar la zona del pelo en esa zona era muy fácilmente desprendible. Además se notaba que esas lesiones pues se habían pues expandido tanto que ya no solamente comprometía la zona del pubis o la zona inguinal, sino también que comprometía la parte baja del abdomen por encima del pubis, a nivel de los muslos y también a nivel de la zona glútea. Estas lesiones pues eran de forma ovalada, enrojecidas, con descamación en la periferia de las mismas. No se evidenció lesiones a nivel de los dedos o las uñas de los mismos. Se realizó pues un examen de laboratorio directo para observar la presencia de este probable hongo a través pues de tomas de muestra del pelo de esa región y también pues de las escamas que se daban a nivel de las lesiones ovaladas que se encontró tanto a nivel del glúteo como en la zona proximal de los muslos, en la cual pues se pudo evidenciar la presencia de un hongo. Además también se sometió esta muestra a cultivo, evidenciándose lo siguiente: colonias blanco nacaradas con centro verdoso, con un infiltrado algodonoso y bordes pulvurulentos, compatible con un hongo, el Trichophytum mentagrophytes. Y en el microscopio se pudo evidenciar directamente la presencia de microconidias con una distribución arracimada. Entonces, al tener el diagnóstico se empleó el siguiente tratamiento. Se utilizó la griseofulvina 500 miligramos por día por un periodo de 4 semanas. Este medicamento es un antimicótico, el cual pues sirvió para curar esta enfermedad por completo. En conclusión, como ya les había mencionado en otro video, las tiñas inguinales se van a caracterizar por afectar tanto la zona inguinal como áreas adyacentes a la misma. Además, es más originada por el hongo Trichophyton rubrum y es más frecuente en varones que en mujeres. Se caracteriza además porque tiene un alto porcentaje de recidivas, y esto se podría explicar porque hay zonas de la piel que contienen este hongo pero que no causa síntomas. Entonces uno se trata la parte enferma y con el paso del tiempo estos hongos que no causan enfermedades y que se encuentran colonizando zonas cercanas a la zona inguinal pues podrían provocar nuevamente la aparición de esta enfermedad. Lo curioso en este caso de esta paciente
fue que esta tiña se debió a otro tipo de Trichophyton, el Trichophyton mentagrophytes, que puede afectar tanto a animales como a personas, dependiendo de las especies que se lleguen a identificar. Además, este hongo pues se caracteriza por causar lesiones entre los dedos, lo cual pues no se vio en esta paciente, y además pues este hongo se caracteriza por producir pues enfermedad crónica recidivante a nivel pues donde afecta, y generalmente no produce lesiones inflamatorias como se vio en el caso de esta paciente, e incluso con la aparición de pústulas. Por tal motivo se podría plantear que quizás esas lesiones inflamatorias se debió a la paciente por haberse rasurado esa zona, o también por haber utilizado medicamentos tópicos distintos anteriormente, causando pues la inflamación en dichas zonas. Y por último, el tratamiento de este tipo de tiñas, como les mencioné, es con tratamiento tópico. Se podría utilizar cremas como el clotrimazol, la terbinafina, pero estas lesiones, cuando son más extensas y presentan un contenido inflamatorio, será necesario utilizar la vía sistémica. Y cuando hablo de vía sistémica me refiero pues a tratamiento vía oral, para lo cual pues se recomienda el uso de la terbinafina vía oral, pero en este caso se utilizó la griseofulvina, la cual también pues trajo efectos beneficiosos y pudo curar de esta enfermedad a esta paciente, y además no causó efectos secundarios que se pudieron haber dado al utilizar el mismo. Muchas gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado al respecto de este caso clínico de esta paciente de 22 años que le he mencionado. Seguiré subiendo más casos de diferentes personas para que ustedes puedan ver que estas enfermedades con un enfoque adecuado se pueden curar y se pueden pues resolver. Muchas gracias a todos, y si te gustó este video y quieres que suba más al respecto de casos clínicos, no te olvides darle me gusta, compartirlo, suscribirte al canal, y así pues seguiré subiendo más videos de este tipo. Y si no ven algunas imágenes que les gustaría ver, es porque YouTube me las restringe y no puedo subirlas. Más bien, en próximos videos, cuando tenga imágenes que no las puedo presentar, les voy a colocar en la descripción del video un link que los pueda llevar a mi blog, para que de esta manera ustedes las puedan ver en mi blog, esas imágenes de lesiones o signos de la piel. Muchas gracias y hasta un próximo video.